Recuerde que conforme al mensaje anterior que vimos, ¿sí? Vimos allí en la palabra de Dios cómo Jairo, un líder de una sinagoga, recuerda que en aquel tiempo las sinagogas eran esas, por decirlo así, esas reuniones de muchos creyentes allí donde compartían la palabra. Y cuenta la palabra de Dios que este hombre, ante el momento, ante la crisis que estaba pasando, se acerca a Jesús y se postra ante él rogándole y diciéndole: mi hija está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella y ella sanará y vivirá. Pero como vemos, no solamente era un hombre reconocido, no solamente era un hombre rico, no solamente era un líder de una sinagoga, sino que también era un padre. ¿Cuántos padres hay en esta mañana, en este lugar? Amén. ¿Cuántos padres hay en esta mañana, en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Y como padres, yo me imagino que ustedes tienen la misma actitud que tuvo el mismo Jairo. ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo Jairo? Lo acabé de leer. ¿Estamos aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Qué hizo Jairo? Se acercó a Jesús, ¿cierto? Se postró, se rindió, se humilló ante él y le rogó: mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella, yo sé que ella sanará y ella vivirá. Y por eso, como le decía, yo sé que lo primero que hacen los padres que están en este recinto, ante el momento de una dificultad, ante el momento de una crisis, de una situación con sus hijos, lo primero que hacen es acercarse a Jesús y rogarle. Que ante cualquier crisis buscan a Jesús para orar, para rogar, para clamarle a Él, reconociendo que Él tiene la respuesta, que Él tiene la salida, que Él tiene la solución a esas situaciones difíciles. Y aún más a rogarle por esos hijos y por esas nuevas generaciones. Y que, como lo decía hace un momento mi esposa y lo hablamos en esta mañana en el devocional, qué triste es ver que realmente la humanidad tiende a ser influenciada por lo que ofrece el mundo. Y esta semana escuchaba lamentablemente también, no sé si usted cree que también lo escuchó en las noticias, creo que está saliendo, ¿no? Que ahorita este mes es el mes de la comunidad LGTBI, creo que es del 16 de julio al otro mes, hasta julio. Y qué triste es ver que aún ellos toman los colores de un arco iris, en el cual el Señor, lo único que mostró allí a través de ese arco iris era que estaba queriendo decir el Señor que no iba a volver a destruir la tierra a través del agua. Y fue una muestra de la misericordia de Dios. Pero qué triste es ver que el mundo lo coge y transforma las cosas a su acomodo. Y que es el mes de la igualdad. Pero para que esos pensamientos, esas corrientes, esas ideologías que el sistema del mundo nos brinda, no toque a nosotros ni a nuestras familias, debemos ser padres que, como Jairo, buscamos al Señor. ¿Están aquí? Debemos ser padres que buscamos al Señor y que hacemos y que llevamos también a nuestros hijos a que busquen la presencia de Dios. Porque de nada va a servir que haya tanta cosa en el mundo si nosotros no influenciamos a nuestros hijos. Y lo triste es que muchas veces, lamentablemente, influencia más las cosas del mundo a nuestros niños y a nuestra juventud. Pero por eso es necesario que hayan padres así como Jairo, que realmente reconozcan que solamente Jesús puede cambiar y transformar las cosas. Amén. Y volviendo nuevamente al pasaje, dice la palabra de Dios que no solamente se acercó Jairo a Jesús, sino también allí en ese pasaje hubo una mujer que se acercó allí al Señor, ¿también lo recuerda? La mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús y arrebató su milagro. Y como ustedes conocen allí ese pasaje,
Dice la palabra de Dios que después de esto vino una persona, vino un mensajero de la casa de Jairo y le dice a Jairo, ¿qué le dice? Le dice, tu hija, ¿está qué? Está muerta. No molestes más al maestro. Pero antes de que ese hombre irrumpiera en llanto o en dolor, antes de que ese hombre reaccionara conforme a sus emociones y conforme a la mala noticia que estaba recibiendo, el Señor le dice, no hagas caso de esas malas noticias. Le dice, no tengas miedo, ¿solo qué? Solo ten fe. Y por eso Jesús no permitió que hubiera allí en medio de eso, o en medio de ese momento, una manifestación emocional. Y cuenta la palabra de Dios que no solamente impidió eso, sino que impidió también que la multitud que lo rodeaba en el momento del milagro de la mujer del flujo de sangre lo acompañara. ¿Y recuerda que se fue con quién se fue? ¿Lo recuerda con quién se fue Jesús? ¿Se llevó a toda la multitud? ¿Se llevó a toda la chusma? No. Dice que se llevó a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Pero quiero que vayamos a la palabra y veamos en qué termina este mensaje, esta historia. Allí en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 38. Cuando usted llegue allí me regala un fuerte amén. No ha llegado todavía el primero. Gloria al Señor. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Leímos hasta 35, hasta 37, donde él iba con Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Dice el versículo 38. Cuando llegaron a la casa de ¿quién? A la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Pare allí por un momento. Entonces, como vemos, Jesús, después de haber parado, frenado a la multitud, se fue con Pedro, con Santiago y con Juan. Y dice que llegó ¿a dónde? ¿A dónde llegó el Señor con Pedro, Santiago y Juan? No, señores, ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó? Y dice, ¿llegaron a dónde? A la casa de Jairo. Y dice que vieron que ¿qué? Dice la traducción de lenguaje actual, dice que vieron que la gente lloraba, gritaba y hacía mucho alboroto. El Evangelio de Mateo dice que había una multitud ruidosa y música en el funeral. Y sabe, algo que me impacta a mí es cómo las personas en medio del dolor no reaccionan de la manera correcta, sino que a veces reaccionamos conforme a lo que hacen otras personas. Y sabe, algo que me daba cuenta y investigaba era que en la antigüedad pues nos habían enseñado a honrar esos momentos. O de pronto, ¿cómo lo hacemos aquí en Colombia? Normalmente cuando alguien fallece, ¿qué hacen las personas? Para honrar, bueno, hacer un velorio, ¿cierto? Pero para honrar la memoria de esa persona, ¿qué le llevan? Le llevan ramos, le llevan flores, señora, mensajes. Santo Rey. Y sabe una cosa, en la antigüedad se generó también la costumbre de llevar a esos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, unas mujeres que les llamaban plañideras. ¿Y sabe qué hacían estas mujeres? Estas mujeres eran contratadas, se les pagaban para que fueran a los velorios a llorar, a amenizar el ambiente. Pues supuestamente, entre más lloraba la gente, entre más mostraba dolor, entre más mostraba tristeza, eso generaba que el muerto fuera honrado. Entonces imagínense
¿Cuál fue la escena con la cual se encontró nuestro Señor Jesucristo? Seguramente en una habitación, porque recuerde que muchos años atrás también, nuestras familias también tenían esa costumbre, ¿no? De honrar supuestamente al fallecido y hacían el velorio hasta en las mismas casas, ¿no? Y esto le sucedió al Señor. Y como le decía, qué triste es ver que la gente en querer salir de ese dolor, lo único que lo que hace es alimentarlo. Y como lo decía hoy mi esposa, tras de hecho le añaden música. Y vemos hoy que todavía lo hay. Yo hasta he visto ahorita un velorios que ahora cogen los carros y ponen esos carros con esos tremendos equipos de sonido. Y los ponen con música de depresión, de tristeza. Y lo único que hace esto es alimentar más ese dolor. Porque como se lo decía, la verdad no entiendo cómo el ser humano ante la pérdida, ante el fallecimiento de un familiar, le gusta alimentar ese sufrimiento. Y aún hay personas que creen que con el tomar alcohol y con el escuchar música de despecho, con eso ahogan las penas. Pero yo creo que las penas no se ahogan, porque al otro día siguen nadando ahí en medio de su mente, en medio de su corazón. Y por eso, como le decía, nosotros como hijos de Dios, en vez de refugiarnos en ese dolor, en ese sufrimiento, debemos buscar cómo sanar la herida, cómo sanar ese dolor. Porque cuando nos dejamos llevar por esa música, por el alcohol o por todo lo que ofrece el mundo, lo único que hacemos es lo que hizo allí esos familiares o amigos o conocidos de Jairo, que es generar una atmósfera de muerte sobre nuestras vidas. Porque como le decía, lamentablemente, cuando nos vemos así, en una situación de esas, cuando vemos que algo está perdido, nos enfocamos en decir y en pensar, no hay nada que hacer, ya murió. Nos enfocamos en decir, no hay forma, no hay manera, eso ya se perdió, ese negocio ya se fue a la quiebra, este matrimonio no tiene futuro. Y actuamos conforme a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Y decimos, no, ya no hay nada que hacer, ¿sabe qué? Más bien calabaza, calabaza. Cada uno para su casa, ¿sí? ¿Y los niños qué? ¿Como pelotas o como ruedas sueltas o qué? Porque es que somos valientes, ¿cierto? Somos bravitos para muchas cosas. Pero en el momento de la crisis, en el momento de la situación difícil, no somos también tan machitos. A decir, venga, no, más bien, ¿por qué no miramos qué es lo que tenemos que corregir de los dos? Y no generemos una atmósfera de tristeza, de depresión, de que no hay futuro, de que todo está muerto, de que ya no hay nada que hacer. No, sino que como hizo Jairo, lo primero que debemos hacer es buscar la presencia de Dios. Y lo segundo, debemos permitir que Jesús entre en nuestra casa. Dice que Jesús entró ¿dónde? A la casa de Jairo. Dígale que está a su lado, permite que Jesús entre en tu casa. Dígale, permite que Jesús entre en tu vida. Dígale que está a su lado. Dígale que está atrás, si tiene alguien atrás. Amén. Dígale, permite que Jesús entre en tu casa. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo está tu casa? Pregúntale que está a su lado. Dígale, ¿cómo está tu casa? Diga, no, pues ahorita, santo rey, me alcancé a levantar a bañar. Que si viéramos amor, vamos a ir a visitar ahorita al hermanito que acaba de venir a la iglesia. No, pasa, no. Dice, regáleme 20 minutos y 20 minutos. ¿Y por qué se ríen? Gloria a Dios, no, a usted no le pasa eso, ¿cierto? No. La casa está hermosa, resplandeciente, brilla. Amén. La casa está bonita, gloria al Señor, ¿cierto? Y ahora la pregunta más que la casa, porque ahorita más de uno pensó en su casa, ¿cierto? Y dijo, no. ¿Cómo está su vida? Porque usted es una casa, dice la palabra de Dios, que nosotros
somos templos del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿la casa de nosotros, nuestra vida, está como la casa de Jairo? ¿Qué atmósfera está llenando tu casa? ¿Atmósfera de depresión? ¿Atmósfera de pesimismo, de no hay nada que hacer? ¿Atmósfera de tristeza, de dolor, de sufrimiento? Amén, ay, 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 gloria a Dios. O como dice una canción, es tu casa es casa de locos. ¿Qué? ¿Cómo dice? Ay, tú también, pero otro poquito, no, gloria a Dios, no. Mi casa es casa de locos, pero no, yo no soy loco. Dígale, no se hagan locos, usted es otro loco más de la casa, gloria a Dios. Amén. Porque como le decía, como Jairo, debemos llegar a Jesús y pedirle que entre como Él y haga, que entre y haga como Él quiera. Porque sabe eso lo que muchas veces sucede. Nosotros somos templos, nosotros somos como una casa. ¿Qué tiene una casa? ¿Verdad? Ayúdeme usted, que sabe y conoce bien su casa. ¿Qué hay en una casa? La sala, ¿qué más? Las alcobas, ¿cierto? Las habitaciones. Y hay diferentes habitaciones, digamos hay 3 habitaciones. Entonces aquí está la habitación del alcohol, está la habitación del cigarrillo, está la habitación de la parranda. Y si usted invitara a Jesús a su casa, usted le diría, Señor, con libertad, abre esas habitaciones y saque lo que haya, Señor. Limpia esa vaina, Señor. O le dice, no, Señor, por favor, no, a esa habitación no me entre, no. No, el traguito no, Señor. No, la del cigarrillo no me la toque, Señor. No, la de la parranda no, Señor. Amén, ay, 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 gloria a Dios. O realmente permitimos que Jesús entre y haga como Él quiera. Porque lo cierto es que Jesús no ve las cosas de la misma manera como nosotros las vemos. Dice la palabra de Dios que Jesús allí en el versículo 39 dice que ¿qué hizo? Dice, entró, ¿cierto? Jesús entró a la casa, gloria a Dios, y preguntó por qué tanto alboroto y llanto. La niña no está muerta. ¿Ella solo qué? Duerme. Solo duerme. La niña no está muerta, ella solo duerme. Y por eso, ¿sabe una cosa, iglesia? Es necesario que nosotros cambiemos el chip, como lo hizo el mismo Señor, que no veamos las cosas conforme a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, sino que veamos las crisis como una oportunidad para que Dios se glorifique. Dígale al que está a su lado, mira las crisis como una oportunidad para que Dios se glorifique. Y miren lo que le pasó también al Señor Jesús. En otro pasaje allí en Juan, vaya un poquito más adelante, vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, Juan 9, 1 al 3. Miren lo que le pasó al mismo Señor. Porque aún a los discípulos también les faltaba cambiar el chip. Mira lo que dice Juan. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaban 9 del 1 al 3. Le preguntaban sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de los padres? Y Jesús le responde, no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Bueno, lo repito, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ahora dígale que está a su lado, ¿sabes por qué estás viviendo esta crisis? Para que veas el poder de Dios en esa crisis. Amén. Amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria. No, pero eso fue el Señor.
Y sabes, siempre nos tiende a pasar como los discípulos. Tendemos siempre a preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué se murió? ¿Por qué, Señor? ¿Y qué contesta el Señor? No, él no nació ciego, porque es que a veces tendemos siempre a hacer conjeturas. No, es que lo que está viendo, no, si es porque el pecado de su papá, de su mamá, de su abuela, de su tatarabuela, de su... No. Veamos las cosas que vivimos nosotros y que viven los demás como una oportunidad para que Dios se glorifique. Que tú puedas llegar a tu casa y decirle a ese hermano que está allí deprimido, en tristeza, en angustia o en temor por la situación, y decirle, ¿sabes por qué tú estás viviendo eso? Lo estás viviendo para que tú veas el poder de Dios a través de esa situación. Porque cuando no permitimos que Jesús entre en nuestra casa, en nuestra vida, hacemos lo que hace o lo que hizo la multitud que recibió allí a Jesús en la casa de Jairo. Generamos atmósferas de tristeza, de depresión, de incredulidad. Amén. Pero gloria a Dios que eso no pasa aquí. Gloria a Dios que aquí generamos atmósferas de fe, atmósferas de alabanza, de gloria, de honra al Señor. Porque como le decía, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus palabras nos van a parecer locura, nos van a parecer algo ilógico. Y eso fue lo que le sucedió a esta gente que estaba allí en la casa de Jairo. Y por eso el mismo Pablo lo dijo allí en Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Amén. Las palabras para nosotros, las palabras de Jesús, deben ser manifestaciones del poder de Dios, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. De que si esa persona que llega a usted le dice, ¿sabe qué? No, me quedé sin trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo para pagar el arriendo. Y usted le dice, no, pues ¿sabe qué? Traiga sus cosas y se mete aquí conmigo. Y llega el otro hermano también, no, vea, me quedé sin trabajo. No, traiga sus cosas. Y cuando se den cuenta, parece un inquilinato. 20 personas en un apartamento para 3 personas. Pero todo por causa de ¿qué? De que en vez de usted decirle, no, véngase para acá, no, vamos a creer y vamos a orar, que Dios le va a abrir las puertas, que Dios le va a dar un nuevo trabajo, que Dios le va a proveer. Porque sabe una cosa, por eso un milagro es aquella manifestación sobrenatural que no puede ser explicada desde el plano natural, desde la lógica, desde la razón. No podemos entenderla. Y por eso esos hombres no entendían lo que el Señor estaba afirmando. ¿Cómo así que no está muerta si ya está ahí, que ni respira esa muchacha? Y por eso todos lloraban, todos gritaban y con música y todo esto. Pero como le decía, cuando usted anhela un milagro, cuando usted desea un milagro, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Que le dije, ya se lo dije. Permite que Jesús entre en su casa, entre en su vida. Lo segundo que usted hace, cuando usted realmente anhela que Dios obre en su vida, que haga algo en su vida, es permitir que Él eche fuera todo lo que esté impidiendo el obrar de Él. ¿Qué hizo el Señor? Vaya conmigo allí un poquito más adelante en Marcos 5. Ya leímos el 39, ¿cierto? Marcos 5. Dice el versículo 40 que como lo vemos allí, no solamente tenían una atmósfera de ¿qué? De depresión, de tristeza, sino que se burlaron del Señor, ¿no? Dice el versículo 40, la gente se rió de Él, pero Él hizo ¿qué? ¿Qué hizo el Señor? Él hizo que todos salieran y llevó al padre, a la madre, a la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña.
Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Echó fuera a todos aquellos que estaban generando ¿qué? Un ambiente de muerte, un ambiente de depresión, de tristeza, de sufrimiento. Y por eso, iglesia, es importante que, como yo les nombraba hace un momento acerca de las habitaciones, ¿cierto? Porque a veces la gente tiene el mal concepto de que si no, usted ya fue allá a la iglesia y le lavaron el cerebro, ahora ya no puede tomar, ya no puede fumar, ya no puede parrandear. Pero no es porque nosotros porque salga de los púlpitos y les decimos, no, es que les prohibimos. No, no es que prohibamos. Usted se está dando cuenta que para que el Señor pueda obrar en la casa o en la vida de una persona, es necesario hacer una limpieza. Porque sabe algo que decía la hermana que hace 8 días vino, estaba aquí y dio un testimonio. Y decía, es que cuando yo voy a orar, primero yo le digo, venga mamita, venga, ayúdeme. Y es como cuando usted ahorita más tarde va a orar en la noche, ¿cierto? Ya en la casa. ¿Y qué hace antes de eso? ¿Ah? ¿Señora? Limpia la casa. O usted ora entre el chiquero, como dicen por ahí. ¿Ah? Que dice, ay, me voy a arrodillar, corramos este zapato para allá, calzoncillos para allá. Que despeguemos la medida que está aquí pegada en la pared. Amén, gloria a Dios. Y ahí sí me arrodillo ahí entre los interiores y los zapatos, el pantalón. No, gloria a Dios, ¿usted qué hace? Asea la casa, limpia la casa, prepara un lugar para el Señor. Y eso es lo que el Señor estaba queriendo decir allí. El Señor estaba queriendo decir, mi presencia no puede manifestarse en medio de una atmósfera de muerte, de depresión, de burla y mucho menos de incredulidad. Porque cuando el Señor dijo, no está muerta, ella solamente duerme, ¿qué hicieron? Se burlaron del Señor. Vieron, ya viene este amado con este payaso este. Sí, se burlaron del Señor. Y es como cuando tú muchas veces le has dado una palabra de fe a alguien y el otro dice, ya viene usted a hablar de su Señor Jesús. Pues sí, yo creo y conozco a ese Señor Jesús. Y así tú no lo creas, bueno, tranquilo, cuando tú necesites de Dios me avisas. Lloramos. Ya, y usted no se desgasta más con esa persona. Porque ¿qué hizo el Señor? Dice que ¿qué? Como lo dice la Reina Valera, ¿los qué? Los echó fuera. Y sabe, iglesia, muchos de nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, tenemos que sacar de nuestras redes. ¿Cuántos tienen aquí Facebook? Levante la mano, Facebook. Instagram, WhatsApp. Mira, WhatsApp sí. Dime, ¿cuál otro? ¿A las 3? TikTok, ahora TikTok no. Pero ¿saben una cosa? Realmente nosotros debemos sacar de nuestras vidas esas personas que lo único que traen a nosotros es depresión, que lo único que traen a nosotros es muerte, incredulidad, tristeza. Yo no entiendo muchas veces por qué usted todavía sigue teniendo el estado de ese amigo que lo único que hace es poner fotos de mujeres medio desnudas, o con malos comentarios o mensajes de incredulidad. No lo entiendo. ¿Saben? Yo creo que el Señor hoy está hablando a su vida y le está diciendo, tienes que sacar esa persona de tu vida. Y es más, usted no tiene que sacarla, dígale, yo ahora amo a Jesús, y va a ver y se va a dar cuenta. Ponga ahí en el mensaje de la familia, a ver, lo invito. Diga, yo amo ahora a Jesús, y verán que eliminado de este grupo. Yo solo les dije que amaba a Jesús. Bloqueado. Y solamente les dije que amaba a Jesús, no más. Y sabe, a mí me pasó lo mismo. Mi familia, parte de mi familia que apenas se enteró que yo amaba a Jesús y le servía al Señor, ya no me volvieron a invitar ni a un cumpleaños. Bueno, gloria a Dios, porque es que ahora como cogen,
hasta el bautizo de una niña para darle al guarilá que duran 2, 3, 4 días. Yo, bueno, gloria a Dios. Solo el Señor sabe por qué. Pero como le decía, muchas veces nosotros tenemos que sacar de nuestra vida aquellas personas que no nos edifican, que no nos levantan, que no nos hacen crecer. Porque sabe una cosa, iglesia, el lugar de tu crisis no se va a convertir en el lugar de tu milagro hasta que no permitas que el Espíritu Santo tome su lugar y saque de tu vida toda la basura que te contamina. Vuelvo a repetirlo, parece que no están aquí, ¿no se fue el rapto? No, Daniel, no nos quedamos, no, Señor Jesús. Vuelvo y lo repito, el lugar de tu crisis no se va a convertir en el lugar de tu milagro hasta que no permitas que Jesús tome su lugar y saque de tu vida toda la basura que te contamina. Amén. Que usted pueda hacerle caso a la esposa que le dice, mijo, deje de hacerle caso al amiguito suyo que usted tiene. Es que ese amiguito usted siempre lo llevas para la tomata y para... Sí, mi amor, sí, ya. Voy a decirle, ¿sabe qué, mi hermano? Me convertí en Cristo. Si algún día me necesitan, nos vemos en la iglesia. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Porque cuando tú anhelas un milagro, ¿qué fue lo que dijimos primero? Debemos buscar al Señor, debemos acercarnos al Señor, ¿cierto? Segundo, debemos que sacar, echar fuera todo lo que nos contamine y aún pedirle al Espíritu Santo, entra en mi casa y límpiame de toda esa basura en la cual yo me llené durante muchos años. Saca de mí esa tristeza, sana en mí esas heridas del pasado. Arranca de mí ese rencor, ayúdame y dame la capacidad de perdonar. Y lo otro que tenemos que hacer, cuando de verdad anhelamos o deseamos un milagro, es rodearnos de las personas de fe, rodearnos de personas de fe. Dígale que está a su lado, rodéate de personas de fe. Diga, echa fuera a chusma. Echa fuera a chusma. Chusma, como tipo. ¿Ah? Sí, porque si son personas que no lo llevan a usted a un creer, a crecer más en Dios, si no le dicen, mira, ¿cuándo tiene un tiempito? Y vamos y recordamos viejos tiempos y nos tomamos unas chelas. Qué bueno que esos amigos fueran los que dicen, no, vamos, ¿sabes qué? Más bien, le voy a ayudar para que vaya al retiro. Yo le voy a abonar el 50%. Amén. Eso sí, téngalos ahí. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque ¿qué hizo Jesús? Dice que echó fuera a todos los demás y se quedó ¿con quién? ¿Con quién se quedó? Dice, Él hizo que todos salieran y llevó ¿a quién? Al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación. ¿Con cuántos se quedó? Con 3. Con 5, 3 más 2. Gloria a Dios, vea así, muy bien. Sacaron 5 en matemáticas, gloria al Señor. Entonces Jesús hizo que solamente lo rodearan personas de fe. Dígale que está a su lado, en tus momentos de crisis no necesitas cantidad, necesitas calidad. Amén. Bueno, dígaselo otra vez, al del otro lado, dígaselo. En tus momentos de crisis no necesitas cantidad, necesitas calidad. Porque están como esos hermanos. Yo tengo un conocido que les da por hacer una medio reunión y quieren invitar a toda la familia, y la familia son como 120. ¿Ah? Y yo digo, ¿para qué tanta chusma? ¿Ah? Es como el hermano que se va a casar, y yo normalmente aquí con mi esposa les aconsejamos a los hermanos que se van a casar. Decimos, ¿a quiénes van a invitar? No, pastor, pues vamos a invitar a la familia de mi esposa, a mi familia, a la familia de mis papás, a la familia de mi mamá, de mi suegra, de mi suegro. Santo. Y yo le pregunto, y bueno, ¿y cuántos de esos realmente están contentos porque usted se casa?
No, pues pastor, la verdad, eso el 80% son de la otra religión y los otros son, y el otro 30% y otros son incrédulos. Yo invite a los que realmente le aportan, los que realmente se alegran porque usted va a dar un paso de fe, porque usted va a crecer, porque usted va a enfocarse en los caminos del Señor. Por eso, para obtener un milagro no necesitamos multitudes. Si usted se dio cuenta en este pasaje, cuando el Señor salió de allí donde se encontró con la mujer de flujo de sangre, ¿qué hizo con la multitud? Buena chusma, ¿cierto? Y llegó a la casa de Jairo y lo mismo, no, eso aquí tanta chusma, eso no es necesario. Porque no son muchos, son los indicados. Amén. Y sabe una cosa, tal vez el padre y la madre estaban allí, pero yo creo que el padre recordaba al hijo, él me dijo, no temas, solo ten fe. Y la madre también decía, no, sí, yo lo escuché decir, ella no está muerta, ella solo duerme. Y los 3 discípulos eran testigos del poder sobrenatural de Jesús. Entonces, ¿para qué más? Y por eso la palabra de Dios también dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dígale que está a su lado, el que no le aporte fe, dígale, corte con ese man, corte con ese man, corte con esa hermana, gloria al Señor. Porque como le decía, cuando anhelamos un milagro, ¿qué hacemos? Permitimos que Jesús entre en nuestra casa, ¿cierto? Segundo, permitimos que Él eche fuera todo lo que hay allí. Tercero, nos rodeamos de personas de fe. Y cuarto, esperamos a que Él obre. Dígale que está a su lado. ¿A usted le gusta esperar? No, me voy a preguntar lo general. ¿A cuántos aquí les gusta esperar? Padre del cielo, nótanos, Señor, de ese don de la paciencia. No hay ninguno que le guste esperar. Vale, yo sí. Señor, dame también paciencia. ¿Ah? Ahora no, voy a volver a repetir. ¿A cuántos aquí les gusta esperar? Pero ya por lo menos un poquito así, ¿ah? Porque mira, a Jairo le tocó esperar. Jairo fue el primero que llegó donde Jesús. ¿Pero qué pasó? En medio del camino se cruzó la mujer del flujo de sangre. El Señor se puso a hablar con la mujer del flujo de sangre. Tras derecho la multitud lo empujaba y el Señor dijo, ay, que me tocó y no sé qué, me robaron, me atracaron. Y después ahí sí el Señor le dijo, porque yo creo que eso no es lo que decía, no sé si 8 de lo dije. Pero seguramente Jairo pensó, digo, si esta mujer no se nos hubiera cruzado en el camino, si esa multitud no hubiera trazado al Señor, realmente ya hubiéramos llegado a ese rato a la casa. Pero a Jairo le tocó esperar. Por eso el mejor escenario para mostrar fe es cuando te toca esperar. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, los milagros de Jesús, todos no son express. Dígale, todos no son como el microondas. ¿Cierto? Porque es que ahora todo queremos microondas, ¿no? Y que ahora las crispetas no es que usted la echa y usted ponga el aceite y a calentar, ¿cierto? Como usted lo hacía normalmente. ¿Cómo usted frita los venezolanos, las cotufas? ¿Cierto? Pone ahí la ollita, pone a calentar el aceite. Mantequilla. Y coge. Mantequilla también, santo rey, bueno, mantequilla. Echa una pepita de maíz pira, ¿cierto? De cotufa. Te desitoteas porque ya está listo el aceite, ¿cierto? Y entonces ahí sí le echa toda la... ¿Y qué hago? No, ahora compra usted, ¿cómo le llaman ahora eso? El paquete, ¿cierto? Lo mete usted, abre el microondas. 5 minutos y ya. Porque ahora todo lo queremos express, instantáneo. Y no se quema. Y no se quema. Claro, porque es que hay hermanas que les gusta como la canción, ¿cierto? Manda fuego, Señor. Manda fuego y cuando dé cuenta de quemaron las cotufas. Cotufas negras. Se le queman hasta muy inspiradas. No, pero eso no les pasa a las hermanas de aquí, no. No, ni a mi hermana le quema la guapanela tampoco, gloria al Señor. Pero como le decía muchas veces,
Es necesario esperar. A Jairo le tocó esperar. A Jairo le tocó esperar. Y por eso el Señor le dijo, no tengas miedo, tan solo ten fe. Usted se imagina el proceso que pasó Jairo desde el momento en que fue y le clamó al Señor, que lo interrumpieron allí, y el Señor le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Yo creo que ese hombre iba, a ver, Señor, no va a llorar, no va a llorar. Usted es tomado, no llore. ¿No? ¿Cómo usted hubiera estado en ese momento? Dice, tu hija está muerta. Tu hija está muerta, no hay nada que hacer, no molesten más al maestro, no cansen al maestro, ya, no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Amén, gloria a Dios, soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. Iba caminando para la casa, soy un hombre de fe. Y ahorita el camino de aquel tiempo no era el camino que usted dice, aquí voy a ir allá a la 1 de mayo, no. Eran de kilómetros. O sea que realmente a Jairo le tocó esperar. Dígale que está a su lado, a veces tienes que esperar para que llegue tu milagro. Dígale, no va a ser todas las veces, tranquilo. Yo sé que usted es un hombre que le gusta esperar bastante, pero no. O una mujer que le gusta esperar bastante, pero no, tranquilo, no se preocupe. Solo en algunas oportunidades. Y por eso, dígale que está a su lado, vas a tener la capacidad de decir lo que dice el Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 40 del 1 al 3? Mire, me gusta mucho esto y lo leemos y dice, ay, tan hermoso ese salmo. Hermosísimo. Pero la pregunta es, ¿realmente lo vivimos? ¿Qué dice allí? ¿Cómo empieza diciendo? Míralo aquí en pantalla, dice, con paciencia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se aceleró? ¿Fue microondas? ¿Lo expresa el milagro? Dice, esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó, ¿qué? ¿Mi queja? Oyó mis gritos de alboroto, de tristeza, de depresión. ¿Qué dice que oyó qué? Mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo me caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar y un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Amén. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver que el mismo Señor está diciendo que en medio del esperar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener fe, tener paciencia, clamar. Porque es que es el bendito error del ser humano, no tiene pite de paciencia para esperar. Y decir, no, hombre, es que yo me que dicen, es que usted no sabe que debe estar 15 días y no tengo ya todavía para arriba. Es que usted. No, puede ser que no lo sepa, no lo haya vivido. Pero sé que hay un Dios todopoderoso que escucha mi clamor, pero debemos esperar. Y que como lo dice aquí este salmo, también aún debemos clamar para que nos saque de la desesperación. Porque es allí donde muchas veces nos metemos. Nos desesperamos, nos angustiamos. Y no solamente nosotros, contagiamos a los otros. Nos pasa lo de la multitud allí en la casa de Jairo. Todos lloraban, todos generaban alboroto. Y tras del hecho le suman a eso la música y todo esto. No, santo rey. Qué bueno sería que usted pudiera decirle a esa persona, vamos a esperar, vamos a clamar. Y que usted después va a estar diciéndole, y yo tengo ahora un canto nuevo para entonarle al Señor, una alabanza a nuestro Dios. Y dice, y muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Dígale que está a su lado, por causa de tu esperar el milagro, muchos de los que están a tu alrededor van a creer y a confiar en Dios. Amén. Pero dígale que está a su lado, pero tienes que esperar. Dígale, deje el afán. Dígale, tranquilo, ya va a terminar el servicio, tranquilo, no afán. ¿Y qué hizo el Señor? Terminemos de leer qué hizo el Señor allí. Y terminemos allí con el pasaje de Marcos. Marcos 5, 41 al 43, ¿qué hizo el Señor? Dice que entonces entró allí con estos 5 hermanos de la fe.
Le tomó de la mano a la niña, ¿cierto? Y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña que tenía, ¿cuántos? 12 años. 12 años. Enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Qué tremendo es esto. ¿Usted se imagina cómo sería cómo se podría decir, cómo sería la reacción de la chusma toda esa que el Señor sacó y que se metió solamente con los 5 allí en la habitación? ¿Cómo sería la reacción, no? De los que estaban llorando, de los que se burlaron del Señor, y ver a la niña salir caminando. Y esa no era la niña que estábamos mirando. ¿Usted se imagina la reacción de esas personas? Y por eso, como le decía, el mejor escenario para mostrar fe es cuando nos toca esperar. Y sabe una cosa, iglesia, tal vez tú has estado deambulando en este mundo con un sueño frustrado, con un sueño que no se logró, que tal vez para ti murió, o con errores y heridas del pasado, con experiencias amargas que hicieron que todo deseo de avanzar, de crecer, murieran. Pero hoy Jesús te toma de la mano y te dice, levántate, levántate. No permitas que esos errores del pasado, que esas experiencias amargas decidan tu presente y determinen tu futuro. Porque ese futuro que tal vez creías que estaba sepultado, que estaba muerto, no estaba muerto, tan solo dormía. Amén. Pero sabe una cosa, solo Dios puede darle vida a aquello que creías muerto en tu vida. Amén. Solamente puede darle vida a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente hoy tú puedes tener la confianza de decir, hoy le voy a dar la entrada triunfal al Señor Jesús a mi vida. Y voy a decirle, Señor, dame de tu espíritu y entra en mi casa, entra en mi vida y límpiame, purifícame, Señor. Que como lo dice el Salmo 51, como lo dijo David también, hazme nuevo, Señor, si es necesario. Porque sabe una cosa, lo único que va a hacer o va a generar que haya un milagro en tu vida es lo mismo que hizo Jairo. ¿Qué hizo? Se acercó a Jesús, permitió que Jesús entrara en su casa, en su vida, permitió que echara afuera todo lo que impedía lograr de su poder. También se rodeó de personas de fe, esperó en él y hizo que su hija se levantara de ese momento, de esa cama allí. Porque sabe una cosa, muchas veces nuestra vida también a veces, nuestra vida espiritual tiende a veces a pasar en lo de la hija de Jairo. Tiende a veces a echarse a la cama a dormir. Y creer que ya no hay nada que hacer. Pero solamente el Señor puede darle vida a aquello que tú crees que está muerto en ti. Dígale que está a su lado, solamente Jesús puede darle vida a aquello que crees que está muerto en ti. Solamente Jesús. La pregunta es, ¿cuántos vamos a hacer lo que hizo Jairo? ¿Cuántos vamos a decirle, Señor, hoy te doy la entrada a ti, Señor? Amén. A nada más, no, ya tanta chusma en mi vida, eso. Amén. Ya vamos a eliminar a todos los benditos que no nos aportan nada en esos Facebook y en el WhatsApp. Amén. Y vamos a dejar solo los que ponen palabras de fe, los que ponen mensajes de motivación, de alegría, de gozo, de confianza en Dios. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Si usted no lo va a hacer, póngase de pie, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Y mientras escuchamos esta adoración, cierre por un momento sus ojos.